Vamos a resolver los problemas del Chacma, capítulo 6, motores de inducción. Primer problema. Se trata de un motor de 220 voltios con 6 polos y de 50 Hz y opera un deslizamiento de 3.5%. La premisa, la velocidad del campo magnético se refiere a la síncrona, sale 1000 RPM. La velocidad del rotor sale 965. La velocidad de deslizamiento 35. La frecuencia del rotor 1.75. Vamos al problema número 2. Nos piden las mismas premisas, pero ahora con un motor de 60 Hz. Y de 2 polos que opera un deslizamiento de 0.025, que es 2.5%. La velocidad síncrona sale 3600 RPM. La premisa A. La premisa B, velocidad del rotor 3510. La C, velocidad del deslizamiento 90 RPM. La frecuencia del rotor 1.5 Hz. Vamos al problema número 3. Motor trifásico de 60 Hz opera en vacío 705 RPM. En vacío se refiere a 0% de carga de deslizamiento. La velocidad del rotor y la síncrona son las mismas. Entonces, de acá se deduce que la velocidad de síncrona va a ser 715 RPM. Pero entonces la premisa nos pide cuántos serán los polos que tiene el motor. Bueno, usamos el solver. Nos sale 10.07. El número de polos debe ser 10. La premisa de cuál es el deslizamiento con carga nominal, dónde es la carga nominal sabiendo que a plena carga, que es lo mismo, 670 RPM sería su velocidad del rotor. La velocidad de deslizamiento es 6.94. El deslizamiento, perdón, 6.94. ¿Cuál es la velocidad un cuarto de la carga nominal del deslizamiento? Dividimos entre 4. La velocidad saldría 707.5 RPM. La frecuencia del rotor sería 1.041 con un cuarto de carga nominal. Vamos al problema número 4. Un motor de inducción de 50.000 watts, 50 kilowatts. Vamos a introducir sus valores. Esto se da un deslizamiento de 5%.
es de 460 voltios, ya está. La frecuencia es 50 Hz, es de dos polos, tiene un deslizamiento de 5%. Las pérdidas de potencia por rozamiento es 700 watts. Introducimos acá. Las pérdidas en el núcleo 600 watts. Cuando nos dan valor de frente, se trata que las pérdidas se dan solo en el rotor. Entonces, la velocidad del eje sale de 2850, la potencia de salida sale 50.000 watts, ya nos habían dado. El par de carga, acá introducimos el valor para hallar el par de carga, el valor de la potencia salida. La potencia, el par de carga sale 167.5 newtons por metro. El par inducido nos piden, podríamos calcular la potencia convertida o la potencia del lente Rayleigh. Eso lo calculamos en la hoja de flujo de potencia. Acá una cuestión para que tenga solución a este problema, faltó poner la potencia de misceláneo. Acá era 0. La potencia convertida sale 68.79 HP. Vamos a introducir el dato. El par inducido sale 171.887 newtons por metro. Ahora la frecuencia del rotor, se lo vemos arriba, sale 2.15 Hz. El problema número 5 de Chapman nos dice el motor es de 208 voltios. De 208 voltios. Es de 4 polos. Y de 60 Hz. Está conectado en Y. Tiene una capacidad nominal de 30 HP. Los componentes del circuito equivalentes son, colocamos la resistencia del estator 0.1, la reactancia 0.21, la resistencia del rotor 0.07, la reactancia 0.21, la resistencia sucede 0 porque las pérdidas en el núcleo, cuando te lo dan el valor de frente, se dan solamente en el rotor. En el que la potencia por el núcleo se da solamente en el rotor, entonces el elemento representado como la resistencia R sub C no existiría, no se da. La reactancia de magnetización es 10. Nos piden calcular la corriente de línea a un deslizamiento de 0.05, o sea, 5%. Tenemos que tener el voltaje de fase, pero el voltaje de fase es igual al voltaje
de línea sobre raíz de 3. Acá lo tenemos, es 120.1 y algo. Colocamos y nos resulta para la premisa A cuál es su valor. Dejamos el voltaje de fase y la corriente de fase, que es igual, es decir, a la corriente del estator o a la corriente de línea, nos sale 78.05. Resuelto la primera premisa. La premisa B. Para la premisa B, las pérdidas en el estator, tenemos que tener la corriente del estator. Lo tenemos, es 78.05. Copiamos, pegamos. Su módulo nomás, la resistencia en el estator es 0.1. Entonces las pérdidas se dan en el cobre, son 2.45 HP. La potencia en el núcleo había resultado 400. Colocamos. La potencia en el ente hierro lo calculamos acá. Sabemos que el deslizamiento es 5. Necesitamos la corriente del rotor y la resistencia del rotor. La resistencia del rotor es 0.07. La corriente en el rotor es 75.74. Y calculamos lo que es la potencia del ente hierro. Ponemos esto mismo acá para calcular de una vez la potencia perdida en el cobre del rotor. Nos piden la premisa de la potencia convertida de forma eléctrica a mecánica. Lo tenemos acá, es 30.69 HP. El par inducido, nos vamos a la hoja de cálculo base. Tenemos que calcular o bien la potencia del entrehierro o bien la potencia convertida para calcular esto. Antes de ello, acá falta llenar, el deslizamiento se está dando a 5%. Ahora sí, ponemos la potencia en el entrehierro y nos resulta 127.82. Si colocamos la potencia convertida, también va a resultar lo mismo. Exacto, sale lo mismo. Ahora, el par de carga, para esto necesitamos la potencia de salida o del rotor, como se dice, al deslizamiento de 5%. En todo esto falta colocar las potencias de rozamiento. Es 500 watts, pero en HP lo colocamos. La potencia miscelánica, pérdidas miscelánicas, 0. Necesitamos colocar la potencia trifásica. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a poner entrada 2. Por ejemplo, para esto, la potencia acá, en este cálculo, a partir del balance de esto, sale esto, 0.45. Pero tiene que ser igual a calculado a partir del deslizamiento del entrehierro. Por lo tanto, este valor de 32.31 lo vamos a colocar en el solver. Variando lo que es
la potencia de entrada nos resultó lo mismo. Ahora la potencia de entrada sería 34.76 HP. Ahora colocamos como balance de salida y nos resulta la potencia de salida. Ahora ya podemos colocarlo, este valor, en la hoja de cálculo base para hallar lo que es de la premisa F el par de carga. Sale 122.79. Ahora la eficiencia ya salió, sale 0.8482 o también dicho 84%, 84,8%. Ahora, la velocidad del motor está en la hoja de cálculo base, sale 1710 RPM y en radianes por segundo sale 179.07. Resuelto el problema número 5. Vamos al problema número 6, que es referido sobre este 5 para calcular lo que es el deslizamiento al par máximo. Acá está ya calculado, es 16.37, automáticamente se nos dio ya. Y nos piden el par máximo. Colocamos acá el valor. Además, según el cálculo base, salía la velocidad síncrona 1800. El deslizamiento para que se dé el par máximo es 16.37. Recuerden que las celdas con azul son datos de entrada, las celdas con naranja, datos de salida. Ya está. Ahora, el problema número 7 nos dice calcular la gráfica par velocidad y potencia velocidad. Y así calculamos cuál es la gráfica de torque velocidad y potencia velocidad. Ahora, el problema número 8, 6.8. ¿Cuánta resistencia adicional se requiere añadir referida al circuito del estator al rotor para que el par máximo este valor se presente en las condiciones del arranque? O sea, cuando el deslizamiento es 100%, acá se tiene que dar el par máximo. ¿Qué cantidad de resistencia le tendríamos que colocar al rotor? Vamos probando, 0.08. Tiene que ser igual acá a esta cantidad. Acá entonces usamos el solver. Nos sacó. Ahora vemos que se da al par máximo cuando se da el arranque, al 100% de deslizamiento. Y la gráfica resultante de par velocidad resulta esta. Y la gráfica de potencia resulta esta.